Hace 3 días les hicimos una pregunta simple. Ninguna respuesta fue igual. ¿Puede Argentina romper el ciclo o está condenada a repetirlo? Miles respondieron. Y lo que surgió no fue un consenso, fue una guerra. Un campo dijo, es el poder, son las élites, es la estructura que nadie toca. El otro dijo, es la psicología, es el pueblo que lo tolera, somos nosotros los que repetimos el ciclo. Los dos tenían razón, y esa contradicción, que ambos campos tengan razón al mismo tiempo, es exactamente la respuesta que este video intenta explicar. Al final de este video, vas a entender por qué Argentina no puede resolver ese debate. No porque no tenga respuesta, sino porque el debate en sí mismo es parte del mecanismo que perpetúa el ciclo. Vamos a usar 3 marcos: historia económica, psicología política y la teoría que une a los dos. No vamos a tomar bando. Vamos a analizar algo más incómodo. ¿Por qué los dos bandos necesitan que el otro esté completamente equivocado? Antes de entrar en el análisis, hay que conocer los dos argumentos en su versión más honesta. Porque en Internet los dos lados suelen aparecer en su versión más gritada, no en su versión más pensada. Lo que llegó a esta sección de comentarios fue diferente. Una psicóloga de la UBA que lo llamó sociedad psicotizada. Un analista que rastreó el pacto colonial desde el Imperio Británico hasta hoy. Esos son los materiales que vamos a usar. El primer campo arranca con historia. Una lectora lo resumió así. Argentina necesita volver a un modelo capitalista de acumulación productivo y abandonar el modelo de acumulación financiera. Otro lector fue más atrás. Argentina no sale de la crisis porque tiene una clase dominante que durante el Imperio Británico selló un pacto. Argentina abastecía de materias primas. Los británicos traían productos terminados. Y cuando el imperio terminó, los oligarcas quedaron con el modelo. Y con millones de personas que ya no les servían. Este no es un argumento conspirativo. Es historia económica documentada. Las vías de ferrocarril argentinas fueron construidas hacia los puertos, no entre ciudades. Diseñadas para exportar grano, no para integrar un país. Esa decisión de infraestructura del siglo XIX todavía define la economía argentina hoy. Mira el mapa ferroviario de Argentina. Todas las líneas convergen en Buenos Aires y los puertos del litoral. Ninguna conecta el interior con el norte de manera eficiente. Es una red de extracción, no de integración. El modelo agroexportador, que se instaló en la segunda mitad del siglo XIX, creó una élite terrateniente en la pampa húmeda que no necesitaba industrializar para ser rica. La tierra producía sola. El mercado británico compraba todo. Y como la élite no necesitaba una clase media industrial fuerte, no la desarrolló. A diferencia de Estados Unidos, donde la industrialización requirió ciudadanos con poder de compra, Argentina podía exportar sin consumo interno. Esa es la raíz estructural que el campo 1 identifica correctamente. El primer intento serio de industrialización fue el peronismo de los años 40 y 50. Sustitución de importaciones, industria nacional, clase trabajadora empoderada. Funcionó, hasta que dejó de funcionar. Y cuando la dictadura militar llegó en 1966, el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz desmanteló todo. Abrió la economía, liberalizó el capital financiero, destruyó la industria nacional. En 4 años, la participación de los salarios en el PBI cayó del 43% al 22%. No fue un accidente de política económica. Fue una decisión deliberada para restaurar la estructura que el peronismo había amenazado. El campo 1 tiene razón aquí. El poder estructural actúa cuando se siente amenazado. Pero entonces llega el dato que complica la narrativa del campo 1. En 1989, Carlos Menem, peronista, hizo exactamente lo mismo. Privatizó YPF, Aerolíneas Argentinas, el sistema de jubilaciones. Convirtió a Argentina en el experimento de laboratorio del consenso de Washington. Y lo hizo desde adentro del movimiento
que supuestamente representaba a la clase trabajadora. Como señaló uno de los lectores, fue el mismo peronismo que le dio el tiro de gracia en los 90. Si la oligarquía lo controla todo, ¿cómo explica esto? ¿Captura del poder? ¿Traición ideológica? ¿O algo más profundo? El resultado de ese ciclo acumulado. En 2023, Argentina registró 211% de inflación anual. El 41% de la población bajo la línea de pobreza. Deuda externa equivalente al 90% del PBI. Y en ese contexto, el 56% de los argentinos votó a Javier Milei, un candidato que prometía destruir el Estado, que según él era el problema. No el primer político en prometer ruptura total. Tampoco será el último en terminar reproduciendo la lógica que decía combatir. El campo 1 explica la estructura, pero no explica por qué el voto sigue el mismo patrón. Ahí entra el segundo campo. Una psicóloga egresada de la UBA lo nombró con precisión clínica en los comentarios. Estamos viendo la misma sociedad rota, constantemente contradictoria, cayendo en la incoherencia, un rasgo que roza con la psicosis. Lo llamó sociedad psicotizada. No como insulto, como diagnóstico. Y agregó algo que el análisis económico no puede explicar. Cada vez que intento hablar de estos temas, pierdo amigos. La familia se aparta. La única cosa que parece unir a la Argentina hace 15 años es el fútbol. Una psicóloga que trabaja con colegas y ve el mismo patrón no es una anécdota. Es un dato clínico. ¿Qué significa técnicamente una sociedad que roza con la psicosis? En psicología clínica, la psicosis implica una ruptura con la realidad compartida. El individuo construye una narrativa interna que no puede ser cuestionada por evidencia externa. Aplicado a lo colectivo, una sociedad psicotizada es aquella donde los mecanismos de defensa operan a escala grupal. La negación. Esto no está tan mal, peor estábamos antes. La proyección. El problema son los otros. El FMI, la oligarquía, los zurdos, los libertarios. La escisión. El mundo dividido en buenos y malos sin posibilidad de matiz. Estos tres mecanismos describen exactamente la dinámica política argentina de las últimas décadas. El fútbol como único consenso no es una coincidencia cultural. Es un dato psicológico. Las sociedades bajo estrés crónico necesitan espacios donde la identidad colectiva funcione sin conflicto. El fútbol provee exactamente eso. Un enemigo externo claro, una victoria compartida, un momento de cohesión sin costo político. Lo mismo que observó la psicóloga, que la única conversación posible es la del partido, es el mismo mecanismo que el régimen cubano usa con la amenaza norteamericana. Necesitamos al enemigo externo para no mirarnos internamente. Argentina no tiene un régimen que lo imponga. Lo produce espontáneamente. Y eso lo hace más difícil de ver. Leon Festinger describió en 1957 la disonancia cognitiva. Cuando la realidad contradice nuestras creencias profundas, el cerebro no cambia la creencia. Construye una narrativa que protege la creencia y reinterpreta la realidad. Para un peronista convencido, Menem no fue peronismo real. Para un liberal convencido, la dictadura del 76 no fue liberalismo real. Cada bando tiene su versión pura que nunca llegó, y cada fracaso se atribuye a traición, no a falla del modelo. El ciclo se repite porque la creencia sobrevive al resultado, y sobrevive porque cambiarla costaría demasiado, no intelectualmente, sino emocionalmente. La identidad política en Argentina es identidad de grupo antes que análisis de resultados. Aquí es donde Antonio Gramsci se vuelve indispensable. Gramsci, pensador marxista italiano, que escribió desde la cárcel de Mussolini en los años 30, desarrolló el concepto de hegemonía cultural, el mecanismo por el cual la clase dominante no necesita usar la fuerza constantemente porque logra que las clases dominadas adopten su visión del mundo como sentido común. No como ideología impuesta, como sentido común, como lo que obviamente es verdad. Uno de los lectores lo capturó sin nombrarlo. Lo psicológico es la formación de un sentido común colectivo
que, difundido a través de la educación y los medios, convence a la sociedad. Eso es hegemonía. Y explica por qué los dos campos tienen razón. El poder estructural existe y la psicología colectiva lo perpetúa. No son explicaciones alternativas. Son el mismo fenómeno visto desde adentro y desde afuera. ¿Cómo se fabrica el sentido común? No con propaganda burda. Eso se detecta fácilmente. Se fabrica con lo que se enseña como neutral, con lo que se da por sentado, con lo que no necesita justificación. En Argentina, que la tierra no se toca, sentido común. Que el campo es el motor de la economía. Sentido común. Que el Estado siempre gasta mal. Sentido común. Que la industria nacional no puede competir. Sentido común. Ninguna de estas afirmaciones es neutral. Todas favorecen a ciertos actores sobre otros, pero se presentan como observaciones obvias, no como posiciones políticas. Y cuando alguien las cuestiona, parece ingenuo, no crítico. Ese es el mecanismo. El poder más eficiente es el que no se ve. Volvemos al debate de los comentarios. Campo 1 dice: es el poder, es la estructura. Campo 2 dice: es la psicología, somos nosotros. La trampa es que mientras los dos bandos se pelean entre sí, ninguno ataca el punto donde los dos fenómenos se juntan: la manufactura del sentido común, que hace que la estructura de poder parezca natural e inevitable. El debate poder versus psicología es en sí mismo una expresión de la hegemonía. Porque mientras discutimos qué causa el problema, no preguntamos por qué el problema parece tan difícil de nombrar sin perder amigos. Exactamente lo que la psicóloga observó. La incapacidad de tener esa conversación sin ruptura social no es el contexto del problema, es el síntoma más importante. Entonces, ¿qué rompería el ciclo? No un líder mejor. Eso es exactamente el salvador que el ciclo produce y consume. No un modelo económico diferente. Ya se intentaron varios. Lo que el análisis sugiere es más lento y más difícil. Instituciones que sobrevivan a los gobiernos. Justicia independiente que se aplique igual para la oligarquía, para el sindicalismo y para el Estado. Educación que enseñe historia económica real, no épica nacional. Medios con incentivos para el análisis de largo plazo, no para la polarización de corto plazo. Ninguna de estas cosas llega con una elección. Todas requieren que una parte significativa de la sociedad deje de buscar al Salvador y empiece a construir las reglas que hagan al Salvador innecesario. Un lector lo dijo en una frase: primero la justicia. La conclusión más incómoda de este análisis no es que la oligarquía tenga el poder. Eso es verificable. No es que la psicología colectiva perpetúe el ciclo. Eso también es verificable. La conclusión más incómoda es que cambiar el ciclo requiere exactamente el tipo de conversación que la psicóloga dice que ya no puede tener. Requiere hablar de lo que duele, no de lo que une. Requiere autocrítica colectiva en una sociedad que usa el fútbol como refugio de la autocrítica. Requiere que los dos campos del debate dejen de necesitar que el otro esté completamente equivocado. Esa es la pregunta que ningún candidato hace en campaña. Y probablemente sea la única que importa. Ahora te pregunto a vos, después de este análisis, ¿seguís en el mismo campo que estabas al principio? ¿O el otro campo tiene más razón de lo que creías? Déjalo en los comentarios. El análisis completo de cómo Argentina llegó hasta este punto está en el canal. El link está en la descripción. Y si esto te hizo pensar algo que no habías pensado antes, ese like es la señal de que vale la pena seguir haciendo este tipo de análisis. Curiosa profundidad. Psicología del poder, cada semana.